La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el doctor Alfredo García Galindo, quien nos acompañó en la sesión pasada, pero pues nos extendimos en la conversación y pues con mucho gusto de nueva cuenta te recibimos, Alfredo, y gracias por acompañarnos. No, gracias a la invitación nuevamente, es un placer estar acá. Muy bien, les recordamos que Alfredo es licenciado en Economía, es maestro en Historia y doctor en Estudios Humanísticos. Ha sido catedrático del Tecnológico de Monterrey desde el año 2005. Ha participado en los campi Puebla, Ciudad de México y Estado de México. Como resultado de su trabajo de investigación, es autor de diversos libros, artículos académicos y de opinión. Ha impartido charlas, ponencias y conferencias enfocándose en el análisis crítico de la modernidad y de los modelos económicos, a través de una perspectiva transversal entre la filosofía, la economía, la historia y la sociología. Es igualmente investigador nacional, nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores. Pues, muy bien, retomemos entonces la conversación que teníamos en nuestra sesión pasada y básicamente pues estábamos hablando sobre las dificultades de entender el crecimiento económico sin las complejidades que conlleva en términos de perjuicio al medio ambiente. Entonces, para retomar el hilo de tu artículo, ¿consideras, o más bien cuál sería una vía factible hacia el crecimiento económico sin tener estos impactos negativos en el medio ambiente? Bueno, en principio la vía factible sería generalizar en la medida de lo posible aquellos elementos, aquellas instancias, incluso tecnológicas, que llevan a una mayor eficiencia en la producción, que obviamente es un modelo industrial global. Y decimos un camino plausible, pero para la disminución, digamos, de los impactos que implica, en promedio, por decirlo de alguna manera, la actividad económica. Sin embargo, esto podemos pensarlo como un efecto a mediano plazo, ¿no?, en el cual estas mejoras, vamos a pensar de la base tecnológica que permite la producción, llevaran a una disminución de los impactos medioambientales en cada unidad producida. Sin embargo, aquí, y esto es una de las paradojas más visibles que hemos estado señalando y que obviamente es parte fundamental del propio trabajo, es el hecho de que a largo plazo esas mejoras no van a implicar una limitación constante de ese mismo impacto, porque si el modelo apunta a una expansión permanente, entonces tenemos el problema de que una vez instaladas esas mejoras tecnológicas, sería necesario en cada ciclo productivo hacer una nueva instalación que sea eficiente, en forma que cubra ese nuevo crecimiento económico, esa nueva expansión, cosa que se antoja imposible de sostener, no nada más económicamente por una base industrial, sino incluso también por la mejora tecnológica necesaria para hacerlo. Es decir, sería tanto como decir que cada año hubiera una reforma, una radical innovación de todo el aparato productivo para hacerlo más eficiente que el anterior. Y esto pues simplemente no sería posible. Entonces esa es la gran paradoja, ¿no? Que tarde o temprano regresaríamos al momento de una elevación de los mismos efectos incrementales en planos de las consecuencias medioambientales.
Entonces, en otras palabras, podríamos decir que asumir o considerar que la tecnología habría de ser la solución o salvar al planeta y al humano es una falacia. Sí, porque ese ya es más que nada una abstracción, ¿no? En el sentido de que se dice como una afirmación absoluta, cuando si ya tenemos bastantes elementos para observar que en principio las innovaciones tecnológicas, como se han visto en el mundo globalizado que hoy tenemos, siempre persiguen también una cuestión relacionada con el mantenimiento de la expansión industrial, por ejemplo. No precisamente con la intención meramente enfocada a una disminución de los impactos medioambientales. Eso es más que nada como una especie de efecto colateral, porque la intención es cómo podemos seguir teniendo esta forma de vida sin contaminar. Digamos que esa es la aspiración. Cuando lo que se necesitaría es ya estar pensando en cómo estamos viviendo. Y eso es lo que no se cuestiona. Entonces, empezando obviamente por los intereses, sobre todo de las sociedades, no nada más industrializadas, sino también de las sociedades que tenemos una forma de vida muy parecida a como consumen las sociedades de estos países industrializados. Entonces, sería tanto como decirnos cómo vamos a dejar de vivir como lo hacemos. Entonces, sobre todo para las clases medias, medias altas y altas, pues esto es algo que incluso suena impensable en el plano de lo que haríamos en lo cotidiano, por decirlo, o como estemos acostumbrados a ello, ¿no? Y eso no lo cuestionamos. Y eso no lo cuestionamos exactamente, o lo cuestionamos pero de una manera bastante superficial, bastante alineada con lo que sería una posición de escritorio, ¿no? Hacernos una especie de greenwashing personal. Entonces, eso es algo que está muy presente en nuestras vidas, ¿no? Y creemos que hacer una radical causa por el medio ambiente implica simplemente utilizar cierto tipo de envases, consumir cierto tipo de productos, pero pues en realidad eso es un impacto realmente muy menor, ¿no? En cuanto a mejora. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, cuando hablamos de las energías sustentables, quizá lo único que estamos haciendo es cambiando de mal el lugar. Uh-huh. Sí, en cierta manera sí, porque pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la huella per cápita global, la huella ecológica per cápita, pues ninguno de los países europeos, por ejemplo, es verde. O sea, en el sentido de la huella per cápita. ¿Y por qué? Por decir un ejemplo, ¿no? Porque en buena medida, y esto también incorpora a personas que vivimos en urbes como nosotros, como la ciudad de Puebla, la ciudad de México. En buena medida esto se fundamenta en una externalización de los efectos medioambientales hacia los lugares donde las propias, por ejemplo, manufacturas son elaboradas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que aunque en ciertas sociedades no sea visible aparentemente el impacto medioambiental o el impacto de una persona concreta o cómo consume, pues esto significa que es un modelo que está sostenido sobre una base que no es deseable incorporar al resto de la población que esté por debajo de ese nivel. Entonces, eso es un problema nuevamente, como de estas grandes contradicciones que tenemos, porque aparte, claro, estamos hablando de países que, por ejemplo, tienen poblaciones pequeñas, porque vamos a hablar en el caso de los países europeos, sobre todo del norte, y esto también como que en cierta medida, en cuestión de sus recursos internos, sí permite no manifestar tan abiertamente las consecuencias de cosas como el cambio climático o los impactos medioambientales, contaminación, etcétera. Sin embargo, hay que ver cómo vive cada una de esas personas y cómo consume en términos de recursos y en términos también de impactos, ¿no? Entonces, ahí es donde está el gran problema, o uno de los grandes problemas. Y, por ejemplo, entonces, siguiendo esa idea, si la aspiración es que pues los grupos menos favorecidos o más desfavorecidos alcancen un crecimiento, un desarrollo económico, eso evidentemente trae por consecuencia un mayor consumo. Sí. Y ese mayor consumo pues requiere una mayor producción, y esa mayor producción una mayor cantidad de recursos y consecuentemente pues extracción de los mismos. Entonces, estos modelos o este modelo económico en particular
plantea una solución fáctica viable a esta, pues ya mencionada desde la sesión pasada, suerte de paradoja? Viable no, en términos medioambientales no, No. porque sería incorporar en el mismo modelo a una gran cantidad de personas a un modelo que ya de por sí no es sostenible. Entonces, pero claro, tampoco podríamos salir como respuesta ética con la contestación de que entonces que se queden pobres. Evidentemente tampoco. Entonces, definitivamente esto apunta a cómo estamos consumiendo el resto. Y además, qué modelo industrial es el que se está siguiendo. Entonces, ese es el gran meollo, ¿no? Entonces, ahí creo que me parece tienen cabida la segunda parte de tu artículo, de tu investigación, en términos de la formación académica, digamos, formal a nivel universitario, sobre esta problemática. Haces un análisis de, particularmente, la carrera de economía y de sostenibilidad, bueno, las que están relacionadas ¿no? En el Politécnico, en el Ibero, en el TEC, en la UNAM. Y ¿qué es lo que encontraste de manera significativa en este ejercicio comparativo de una carrera con otra y de una universidad con otra? Claro, bueno, aquí hay que hacer la salvedad de que se trató de un ejercicio exploratorio inicial, donde lo que se revisó fue concretamente los programas de estas carreras en estas, digamos, en estas universidades, ¿no? Que fueron 5. Entonces, y obviamente por tratarse de universidades de impacto nacional. Y, por ejemplo, algo que es muy visible, vamos a pensar en el caso de las carreras relacionadas con economía, que no hay al menos no en las revisadas, no había un programa o una materia concretamente establecida en el plano de los temas medioambientales. Cuando justamente lo que estamos hablando es de la cuestión del crecimiento económico, que evidentemente sí está presente en el currículum de estas mismas materias. Entonces, si en el caso de una materia como economía, de una carrera como economía o sus relacionadas, tenemos estas ausencias, digo, más allá de las novedades que haya habido en los últimos 2 años, que es cuando está el corte también de nuestro estudio, si hay estas ausencias, pues ¿qué podemos esperar en el resto de carreras que no están relacionadas, por ejemplo, con economía? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me hace levantar como que la luz amarilla en el sentido de qué estamos haciendo en las grandes instituciones, y no nada más mexicanas, yo lo tomo en el caso como México, pero qué pasa en el resto de Latinoamérica e incluso en el resto del mundo, ¿no? En el sentido de que esa era como que la dirección o la intención de esta revisión, como siendo una invitación a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Porque una de las cosas que yo digo en el estudio es que no puede evadirse el hecho de que esto fuera ya una parte de una cultura, de un lenguaje que tendría que estarse adoptando, pero en toda una comunidad. Una forma de vida que incluso fuera visible hasta en cómo hacemos las cosas en los propios espacios físicos. Entonces, que alguien, incluso que un visitante externo llegue y diga, es que aquí hay algo distinto a lo que está pasando en las calles de una ciudad convencional. Es decir, que la universidad realmente viva la educación para la sostenibilidad, pero de una manera verdaderamente aterrizada. Y que se verificara tanto en los contenidos de sus programas, como en la lógica de la convivencia en lo cotidiano, ¿no? En los propios campos. Y en ese sentido, ¿cómo concibes el poder llevar de forma simultánea una carrera, por ejemplo, que tenga presente todo esto que se plantea en sus contenidos, en su currícula, pero que de forma, insisto, simultánea, pues prácticamente educa a un grueso de estudiantado para contribuir a toda esa producción? Porque, pues, pensemos en las carreras de ingeniería cualquiera, o en las carreras que tienen que ver con cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la administración, a la misma economía, como bien lo señalas, pues todas apuntan hacia esa idea de producción, de incremento productivo, etc., etc. Y entonces, ¿cómo hacer que este corcel negro, digamos,
corra de, de manera paralela a toda esta gran corriente. Sí, bueno, en principio sería fortalecer con mayor, digamos, insistencia que en algunas carreras sí hay la presencia de algunas materias que abren los debates hacia la cuestión del justamente medioambiental vinculado con su carrera. Y eso puede aprovecharse, ¿no? O sea, es decir, que aprovecharse en el sentido de que los contenidos de orden crítico también estén presentes y que se estén vinculando incluso con disciplinas y con reflexiones venidas de las ciencias sociales y de las humanidades, porque eso también tenemos un problema o una circunstancia visible, que cuando hay alguna formación vinculada con el ámbito medioambiental o las preocupaciones en el plano climático, etcétera, muchas veces están demasiado acentuadas en el plano de lo técnico. Y entonces la reflexión de orden humanista, la reflexión crítica en ese plano queda al margen. Y entonces, si se está pensando únicamente en los planos técnicos, estaríamos muy cerca o muy en el riesgo de seguir en la idea de que, por decir una cosa, la tecnología nos va a resolver todos los problemas. Y como yo decía en la ocasión pasada, desde luego que siempre es deseable incorporar mejoras que vayan hacia la eficiencia energética, por decir algo, mejoras que impliquen pues un impacto positivo en la cuestión de la producción, pero siempre pensemos que eso sigue siendo una modificación de pautas que son, digamos, en el mediano plazo, o que están vinculadas no al cuestionamiento de todo lo que estamos haciendo, sino solo circunscritas a ciertos elementos. Vamos a pensar la producción en un sector muy concreto, el consumo en una sociedad muy particular, y lo que necesitamos también es una reflexión de orden sistémico, para que la reflexión nos lleve hacia la crítica en el sentido de cómo estamos conviviendo en el plano de la forma de vida, incluso hasta nuestra concepción de lo que entendemos por modelo civilizatorio, o sea, cómo resolvemos las cosas en el plano humano en la globalidad que hoy tenemos. Y esto tiene que ser parte de las preocupaciones que, en mi opinión, tienen que estar al alcance de una comunidad universitaria. Entonces, afirmarías que es un imperativo la necesidad de involucrar al estudiantado en las temáticas de sustentabilidad. Sí, porque incluso hasta en nuestra propia institución, y es algo que yo bastante celebro, el hecho de que ya existe esta creciente preocupación por el asunto de la educación para la sostenibilidad. Porque justamente este tipo de reflexiones, si empezamos pensando que al propio cuerpo docente se le incorpore en ello, entonces ya estamos con una veta abierta a que todo este tipo de reflexiones críticas pueden ser al estilo como yo lo hago, o incluso otras que vienen desde otras perspectivas, o que tienen incluso otras nociones de lo que yo hablo, estén abiertas y estén presentes ahí, porque no nada más se trata de tener una sola voz, desde luego, sino que al menos la preocupación y la apertura a todas las voces en el plano medioambiental, incluyendo las más críticas, estén ahí al alcance de los alumnos, e incluso obviamente al alcance de los docentes también, por medio de ciertas formaciones y capacitaciones. Entonces yo creo que eso es algo bastante necesario e importante. Y en esta primera aproximación a la currícula de estas universidades, ¿cuál fue tu percepción? Es decir, que los contenidos planteados por estas universidades se adscriben a esta línea de la sustentabilidad como tendencia o por un interés genuino. Yo sí creo que hay un interés genuino, o sea, sí creo que haya un interés genuino, pero el asunto, digamos, de una posición crítica como la que yo veo, puede ser porque no ha sido todavía asentada en cuanto a cómo está dicha o cómo está presentada precisamente por las voces críticas, ¿no? Es decir, las voces que más apuntan a los detalles que complejizan todo el marco y que lo vuelven conflictivo, por ejemplo, todo el marco del entendimiento de lo que estamos pensando por sostenibilidad. Entonces, aun cuando, yo lo que estoy diciendo, ¿no? Aun cuando exista esta preocupación crítica, es necesario complejizar más el tema, más todo este mundo, digamos, de la sostenibilidad, para ver con mayor claridad y con mayor detalle y cuidado el asunto de estos mismos puntos de contradicción y estas paradojas, que incluso son el tipo de paradojas que están como dando una clave
¿por qué? Si tenemos una preocupación creciente en el plano de lo medioambiental, incluso en el discurso cotidiano social, entonces, ¿por qué siguen agravándose las condiciones de los propios sistemas medioambientales? O los propios ambientes, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con el plano medioambiental. Entonces, yo creo que ahí es donde se tiene que poner más atención, qué es lo que está fallando. Y eso es lo que muchas veces no se atiende, ¿no? O se dan las respuestas rápidas de que no, pues es que la tecnología no ha sido suficientemente aplicada. Bueno, eso es cierto además, ¿no? Pero de todas formas quedamos como a medias, por decirlo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en ese sentido, si en el artículo hablas del modelo económico, que en buena medida me parece involucraría a la IP, por ejemplo. La segunda parte habla sobre la cuestión académica, educativa. ¿Cuál sería el papel del Estado? Bueno, en principio, un aspecto fundamental es cuáles son las instituciones que están promoviendo una educación en ese plano, por decir algo. Si vamos a vincularlo con el tema del asunto de la educación. Porque evidentemente el Estado es el que está haciendo una revisión de cuáles son los contenidos que cada universidad presenta. Pero no nada más cada universidad, sino también cada sistema educativo que integra también a los estudiantes de educación básica y secundaria. Entonces, desde ahí es donde tenemos que pensar cómo se está haciendo. Se está haciendo, sí, en la mayor parte de los países, pero en buena medida está como relacionado con una inercia que tiene que ver con lo que se dice en el discurso convencional venido, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas. Y es bueno, porque obviamente el debate, o al menos la presencia del tema es importante, pero la cosa es cómo se está abordando. Entonces, ese sería uno, por el plano del papel del Estado relacionado con la educación, pero también relacionado con ámbitos medioambientales concretos, porque si en principio pensamos que hay una política medioambiental en un régimen, pero en el plano de lo real se están llevando a cabo proyectos que están dirigidos o están encaminados a una línea de afectación profunda del ámbito medioambiental, pues obviamente tenemos una contradicción. Entonces, ahí está otra parte del papel del Estado, es decir, cómo está realmente llevando a cabo una política en ese plano. Y si hubiera una política clara en ese plano, en un país, pues obviamente que las propias universidades van a estar pendientes de ser consecuentes con ello. Entonces, por ahí es donde yo creo que el papel del Estado es muy importante. Pero además hay otra cosa, si lo pensamos ya en un sentido global, la iniciativa privada, o vamos a considerar las grandes corporaciones. Ahí es donde veo yo la dificultad de que, por ejemplo, las grandes corporaciones se estuvieran involucrando en un modelo distinto, por decirlo, al del crecimiento económico, porque fundamentalmente su razón de existencia es eso. Claro. Entonces ahí tenemos un problema, porque no va a ser las grandes corporaciones las que van a encabezar una modificación de las pautas de cómo vivimos. Y yo creo que ahí, claro, estamos hablando ya del orden de una crítica sistémica, en donde entonces, si no lo va a hacer la iniciativa privada, entonces el Estado va a ser que va a estar presente ahí, o tendría que estar presente. El problema es cómo convencemos a los estados, por ejemplo, de los grandes países industrializados, de que necesitamos otro modelo. Sería como decirle a China, que va en ascenso, o a Estados Unidos, dejen de vivir como están haciéndolo. Y pues eso se antoja muy difícil, ¿no? O sea, y por eso decimos, y bueno, por eso lo señalo así, esto es una cuestión de un modelo civilizatorio, cuestionar un modelo civilizatorio, pero es un modelo civilizatorio que está en crisis, y por eso es necesario verlo desde ese punto, ¿no? Y bueno, claro, yo no soy el primero que dice una cosa así, ya son varias las voces que están señalando eso, que las grandes urgencias a nivel global tienen que ser tomadas en conjunto por los estados, bueno, no solo los grandes, sino los estados, hasta incluso cuestiones que tienen que ver con una fiscalización profunda de las clases altas, tiene que ver con una decisión de que los estados lo hagan, o incluso otras cosas, otros temas como tienen que ver, por ejemplo, evitar que los capitales amenacen con irse a un país al que le deje mejores condiciones,
tiene que ser también una política global. Claro, es sencillo decirlo, ¿no? Pero es que se tiene que decir cómo puede ocurrir, porque al final de cuentas, todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 200 años, en el modelo en que estamos, siempre ha sido encabezado por estados de alguna manera. Es decir, no hay ningún, o al menos en el modelo que hemos estado viviendo en los últimos 2 siglos, siempre ha habido una necesidad de que haya un estado que esté legalizando, legitimando las medidas y las decisiones de orden económico como se han estado dando digamos, en la historia de nuestro capitalismo, ¿no? Hablando en esos términos. Como, bueno, decías, ¿no? Que no eres el único que lo plantea y pues tampoco evidentemente, o el primero, ni mucho menos ser el primero en que plantea la pregunta sobre el cuestionar esta idea ilusoria de progreso. Uh-huh. Sí. Definitivamente. Hay un concepto que aparece hacia el final del texto que me llamó la atención. Citas a un par de autores que plantean 4 conceptos o 4 ideas, me parece, por donde se debe plantear la cuestión de la universidad. Y el último de ellos es el currículum emancipador. Uh-huh. ¿Podrías explicarnos un poco más a detalle? Sí, en este caso, si no me recuerdo, son Herrera y Molano quienes dicen esto. Plantea justamente colocarnos en un plano de posición crítica suficientemente consciente de que eso es lo que se está analizando, de cuál es incluso el papel de la propia, tanto de la universidad como de el propio sujeto universitario, y que lleve al hecho de que se vincule al propio un estudiante universitario en una posición crítica, no nada más por el hecho del plano teórico, por decirlo de alguna forma, sino también incluso en cuáles son las actividades que se realizan en lo cotidiano, tanto en el plano de la comunidad académica o en la comunidad universitaria, como en esta especie como de ejercicio transdisciplinario vinculado con la comunidad. Es decir, que haya una interrelación que sea ejercitada en la propia vida universitaria, encaminada a un impacto y a una conciencia de las necesidades urgentes en el plano medioambiental. Bueno, no solo en el plano medioambiental, sino también en el plano de la conciencia que es social, que nos vincula a las preocupaciones por personas más en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, por eso el línea va a grandes rasgos la idea de, por eso se llama así, ¿no? Como un currículum emancipador, es decir, como una búsqueda de que nuestra formación tenga un sentido justamente liberador. Es decir, y liberador obviamente incluso hasta de esta especie como de trabas epistemológicas que nos pueden estar limitando la idea de que debemos cuestionar incluso lo que hacemos. Porque normalmente pasa, ¿no? Que, como decía yo hace rato, cómo tenemos contacto con los temas medioambientales, pues de una forma bastante pasiva y además bastante superficial. Entonces, en el sentido superficial de que no nos conectamos de una manera más profunda con lo que urge en el plano medioambiental. Entonces, yo creo que por ese lado es como podemos pensarlo, porque esto abre incluso la preocupación hacia todo lo que en términos generales de lo normativo, de lo que debe ser la educación o la educación universitaria en concreto, están señalando estos autores, ¿no? Que tiene que ver con una cercanía con el sentido holístico de la palabra universidad. Porque si lo seguimos considerando, como ha pasado en muchos casos, como agencias de colocaciones a las universidades, pues obviamente ahí tenemos un problema de que la conciencia y el compromiso con cosas como las preocupaciones globales no se va a dar con la suficiente profundidad. Muy bien. Y por último, ¿cuál consideras que es el principal aporte de esta investigación por tu parte? En principio yo creo que es esta insistencia en la necesidad de una crítica sistémica. O sea, esa es, digamos, la parte A. Y la B sería
la necesidad de que esa preocupación de orden sistémico sea parte de las discusiones cotidianas en los ámbitos universitarios. O sea, yo creo que esas son las dos, y corresponde con estos dos apartados, digamos, de esta investigación. Es decir, que me dirijo a la insistencia, y digo insistencia porque, como yo he estado diciendo, pues acompaño a los autores que me sirvieron como base documental en buena medida, que no es algo nuevo, y incluso no es algo nuevo en muchas aulas, y eso lo celebro también, pero que ahora tiene que incorporarse ya toda esta preocupación como parte de un ámbito institucional en el plano de las universidades, con mayor profundidad, con mayor seriedad, si se puede decir, o mejor dicho, con mayor compromiso, ¿no? Porque sí confío en que en las universidades en general hay esta disposición, pero quizás falta alumbrar con mayor fuerza estas posturas críticas que muchas veces son vistas así como o mejor dicho, no quieren ser vistas, ¿no? Entonces, incluso no quieren ser vistas por instancias internacionales, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es donde podemos, donde sitúo el aporte que puede tener este trabajo. Muy bien, y pues si alguien está interesado en tu texto, ¿a dónde se pueden dirigir? Que se dirijan conmigo directamente, digamos, es mi correo, se los dejo, es alfredogg@tec.mx. Ok, muy bien. Y bien, pues con esto entonces damos por concluida la colaboración del doctor Alfredo García Galindo con el rol de las universidades latinoamericanas de cara a la crisis ambiental y al cambio climático. Muchísimas gracias, Alfredo, por acompañarnos. Muchas gracias, Rodrigo, también a Connie y Andrés, que están respaldando este esfuerzo, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a Saber. ¿Y tú, te atreves?